Han sido 6 días desde mi cirugía. Fue una cirugía muy delicada, muy grave. Los doctores dicen que fue un éxito, pero me dejó algunas afecciones. No puedo ver, me quedaron mareos, náuseas, vértigo, bueno, muchas cosas. Yo no escogí tener un tumor, ni tener enfermedades. Yo quisiera ser un niño normal, que va a terminar la secundaria y la prepa y la universidad, se va a casar. Mi plan de vida era seguir normal, pero apareció este problema y no me lo puedo quitar. Ese era yo hace algunos años. Imagínate despertar un día donde todo parece normal, pero después de una consulta médica, tu vida cambia para siempre. Yo soy Alfredo Cariñán Parellón, me dicen Pare, en México, porque en Tijuana me dicen Gordo, porque estoy. Mi vida ha sido complicada. Cuando tenía 8 años, me acuerdo perfectamente, me llevó mi abuelo a Los Ángeles al car show y fue una experiencia inolvidable, pero no solamente por los carros, sino me empecé a convulsionar. No sabíamos qué tenía y lo primero que hicieron fue llevarme a mi pediatra, que es una eminencia, porque lo que hizo él, yo creo que ningún otro pediatra lo pudiera hacer, o no sé. Me hizo así que en el ojo, algo vio raro, no sé qué fue, y me dijo, no, le tenemos que hacer una resonancia. Entonces me llevaron a hacer una resonancia, se dieron cuenta que tenía un tumor. El tema era que estábamos en Año Nuevo, ¿no? Era 31 y no había doctores. Entonces lo que él sugirió fue, llévenlo en una ambulancia a Estados Unidos. Es muy difícil para mí contar esto porque pues es muy fuerte. Me llevaron a Estados Unidos y lo que me cuenta mi mamá es que ella estaba parada fuera de mi cuarto y que pasaron unos médicos que no sabían que era mi mamá, evidentemente, y que dijeron, lo de este niño, no puedo creer que esté vivo, ¿no? Y bueno, me operaron, me pusieron una cosa que sigo teniendo el día de hoy, que es un reservorio aquí en el cerebro. Y me dijeron que en dado caso de que en algún momento se necesitara, porque el tumor justamente cubría o tapaba el conducto por donde pasa el líquido encefalorraquídeo, una madre así. Y se supone que te metían una aguja de este size para sacártelo, ¿no? Gracias a Dios nunca se usó. Pero bueno, fue muy fuerte cuando nos dieron el resultado de la biopsia y era un tumor complicado de entrada. Nos habían dicho después de eso que en Médica Sur, después de muchas investigaciones, que en Médica Sur tenían el equipamiento número 1, ¿no? Y daban un tipo de tratamiento que se llama Gamma Knife o radiocirugía y que con eso se me iba a quitar. Entonces bueno, nos venimos a Ciudad de México, me hicieron el Gamma Knife, posteriormente me pusieron una válvula que tengo del cerebro al estómago. Cuando me cremen va a quedar ahí el plástico, ¿no? Pero tengo un tubo del cerebro al estómago, ahí medio se puede ver. Y ya, me pusieron eso de tubo y me hicieron el Gamma Knife y todo estaba perfecto. Yo continué mi vida normal, de la manera posible. Pasados los años, como a los 13, 14, me comienzo a sentir mal. Tengo problemas en la vista, de que de repente veo todo negro, o más bien no veo nada. Y pues otra vez me hacen estudios. Me acuerdo que entramos con el doctor, me fue a revisar la resonancia y a mí. Y lo que nos dice el doctor es muy fuerte. Yo me acuerdo que entré con mi mamá y mi abuelo estaba en la sala de espera. Y nos dice el doctor que había regresado y que esta vez venía con varios quistes. Yo creo que es el momento más fuerte que he vivido en mi vida. Lloré y lloré y lloré desconsolado y salí corriendo a abrazar a mi abuelo y le dije, regresó. Y estas palabras de él nunca se me van a olvidar. Me dijo, no pasa nada, Pillito, lo vamos a sacar adelante. En ese momento, yo estallé en llanto. Un niño de mi edad no debe sufrir estas cosas. Tengo 14 años, me falta mucho por vivir. Y así es donde empecé a ver, ¿no? la fuerza y la determinación de mi familia que pues recibían los madrazos conmigo. Buscamos por todos lados las mejores opiniones, los mejores médicos, los mejores equipos en los hospitales y dimos con que en el Instituto Nacional de Pediatría estaban las mejores manos y me acuerdo que llegamos y fue un asunto muy diferente, muy complicado, muchas esperas y fue un proceso muy lento. Me operaron en el Instituto Nacional de Pediatría y me acuerdo cuando antes de la cirugía nos citaron en un estudio, no sé qué era, un consultorio
con aproximadamente 15 médicos. Yo nunca había visto tantos médicos juntos. Y lo que dijeron ese día fue muy fuerte porque habían dicho que solamente había un 20% de probabilidades de salir bien de esa cirugía. Y bien, te digo, podría tener muchas complicaciones, ¿no? O sea, podría perder la vista, podría perder la movilidad. Era un porcentaje muy chico, solo 20%. Yo me acuerdo que mi mamá me dijo, no te operes, vamos a decidir si nos operamos o no y no sé qué. Pero pues al final de cuentas era yo, ¿no? Y fui a hablar con la monja de mi colegio. Y básicamente lo que me dijo fue algo que me marcó para siempre. Me entregó un cuento del cirujano que encontró a Dios en el corazón del niño, una cosa así. Y básicamente lo que decía el cuento era, ponte en manos de Dios. Y en ese momento lo entendí. Le dije a mi mamá, mamá, sí me voy a operar. No, pero pues, ¿qué iba a pasar? Entonces, si no me operaba, pues algo iba a pasar, o sea, me iba a reventar la cabeza porque tenía yo hidrocefalia y me estaba afectando, ¿no? Y bueno, al final de cuentas decidí operarme. Yo soy muy dramático. Hice un video de despedida, ¿no? Por si las flies. Ahí lo debo de tener, pero me despedía de todos y cada uno de mis familiares, de mis hermanas, que mis hermanas siempre han sido mi roca. Mis hermanas son lo máximo que tengo en la vida, son mis niñas y me despedí de ellas, me despedí de mis abuelos, me despedí de mi mamá, me despedí de mis tíos. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, salí de la cirugía. Al principio estaba todo muy bien, que fue cuando le dije a mi mamá, ¿no? Que yo me acuerdo que estaba en terapia intensiva después de una cirugía agotadora, tanto para mí como para los médicos, porque fue más de 20 horas. Y salí y estaba en terapia intensiva y entró mi mamá. Y lo primero que se me ocurrió a mí fue decirle, ¿y usted quién es, señora? Sí, chance fue un chiste muy cruel, pero el humor negro siempre me ha caracterizado y mi mamá comenzó a llorar, ¿no? Yo me acuerdo, estaba tirada la risa por dentro porque soy yo, mijito, soy tu mamá, no sé qué. Pero siempre he tenido muy presente que el humor te salva de las situaciones terribles, ¿no? El humor es, pues no es una máscara, es tu fuerza. Entonces, después de hacerla pasar un mal rato que ahora nos reímos mucho, pero yo creo que si no hubiera estado yo en el hospital me hubiera castigado o mínimo me hubiera dado 2 nalgadas. Le dije, es broma, mamá, estoy bien, te dije que te iba a salir bien, me puse en manos de Dios. Bueno, ahorita ya es una anécdota muy chistosa, pero en aquel momento mi mamá la pasó terrible. Y bueno, siguió la vida, nos dan los resultados. Los resultados no fueron para nada lo que esperábamos. Era otro tumor, más complicado, más agresivo. Pues básicamente me habían dicho que no pasaba de los 15 años. ¿Cómo le dices a un niño que su vida está por terminarse? Estuvo muy cabrón. Yo no sabía cómo tomarlo en ese momento, pero sí vi cómo mi familia lo tomó y mi familia lo tomó como un no nos vamos a dar por vencidos. Y buscaron, y buscaron, y buscaron, y buscaron. Fueron de doctor en doctor, de hospital en hospital, hasta que dieron con unos muy buenos médicos, que todos son buenos, pero estos eran una maravilla. En Estados Unidos mandamos muestras de mi tumor y dijeron que era un tipo de tumor nuevo, complicado igual, pero nuevo, que podía quizá curarse con 28 o 30 sesiones de radioterapia, que valía la pena hacer el intento. Ahí es donde sentí un poco de respiro, un poco de esperanza, y nos venimos a vivir mi abuela y yo. Mi abuela siempre ha sido mi mano derecha, es una mujer increíble, impresionante, y se vino a vivir conmigo acá a Ciudad de México, que fue donde me enamoré de la Ciudad de México, que a eso ya les contaré más adelante. Y nos vinimos a Ciudad de México como 2 foráneos, ¿no? A recibirme mi radioterapia, y fue una aventura, ¿no? El niño semimoribundo con la viejita, perdiéndose en el metrobús, en el metro. Fueron muchas aventuras muy divertidas. Y yo recuerdo, ¿no? Con mi abuela conociendo la Ciudad de México, yéndonos en el metrobús todos los días a recibir mi tratamiento. Fue muy difícil porque me ponía yo muy débil, tenía momentos complicados, pero ahí estuvo esa señora siempre al lado de mí y pasó ese tiempo, y a pesar yo de no tener pelo y de no tener fuerzas,
siempre encontraba las ganas para divertirme con mi abuela, porque nos dimos unas perdidas brutales, ¿no? Digamos que no somos los más orientados, somos medio güeyes. Hacían resonancias, tomografías, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegó un tiempo donde el tumor estaba completamente inactivo, estaba completamente remiso. Y en ese momento sonreí. Sonreí por dentro y me sentí bendecido. No hay otra palabra para decirlo, me sentí bendecido. Para todo esto, todo el tiempo que yo estuve muy mal y que estuve con desesperanza y con miedos, nunca me faltó una oración. Siempre la gente que me rodeaba, que rodeaba a mi familia, nos puso en oración y estábamos estábamos en novenas, estábamos en oración perpetua en no sé dónde y agarrarme duro de Dios fue un soporte maravilloso y no sé por qué me quiere Dios aquí, la verdad es que todavía no lo sé, espero que sea para ayudarles a ustedes, pero pues aquí he estado, ¿no? Pues ya estuve bien, todo excelente y termino la secundaria y termino la prepa y viene la hora de decidir a qué universidad me quiero ir, ¿no? Entonces yo siempre había dicho que quería ser abogado como mi abuelo y escojo la Escuela Libre de Derecho, hago mi examen, entro, supuestamente entramos muy pocos, logro entrar y me di cuenta que no era lo mío, por lo menos la libre, fue una etapa muy dura, respeto mucho a los que estudiaron y a los que se graduaron de ahí, pero para mí no fue el sistema adecuado. Y en eso, una amiga que estaba conmigo en la libre justo me dice, me voy a ir a la Anáhuac, vente a la Anáhuac conmigo. Bueno, me pongo a investigar y la Anáhuac completamente fuera de mi presupuesto, pero dije, pues voy a aplicar, ¿no? Entonces aplico, mando 1000 cartas, hago 1000 cosas y me termino ganando una buena beca, una bastante buena beca. Y eso pues hace posible, ¿no?, que me vaya yo a estudiar a la Anáhuac. Fueron los mejores años de mi vida. Ahí conocí a personas increíbles, hice amigos maravillosos y tuve amores impresionantes. Pero ahí tuve el amor más grande de mi vida, una venezolana por ahí que no voy a decir su nombre, ¿no? Porque no. Pero es una niña que a mí me encantaba, ¿no? Yo desde que la vi me encantó brutalmente, pero hay un tema conmigo. Yo cuando no conozco a alguien me cuesta mucho acercarme. Entonces no tenía nada en común, era extranjera, no hubo manera. Hasta que pasaron los años, 3 para ser exactos, y resulta que se hizo muy amiga de un amigo mío, me la presentó y todo se dio como pez en el agua, ¿no? De esas veces que sientes que conoces a alguien de toda la vida, así me pasó con ella. Una niña maravillosa que inclusive la primera vez que salimos la fui a entregar a su casa, porque para empezar batallé la vida para que me aceptara un date, porque pues no estaba lista, yo que veto a saber por qué no. Pero yo soy insistente, y le estuve dice hasta que por fin la convencí y le llevé a salir, pasamos impresionante, nos reímos, platicamos de la vida, de cómo ya nos gustábamos desde hace mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y cuando la voy a entregar a su casa, recuerdo que la entrego con su mamá, ¿no? La acompaño hasta arriba, porque somos unos caballeros número 1. Y lo primero que escucho al entrar es, ¡ay, es el de misa! Porque eran venezolanos, ¿no? ¡Ah, es el de misa! Entonces ya me tenía a la vista porque pues, yo iba mucho a misa todos los domingos, sigo yendo. Y ahí me veía ella, entonces yo era el de misa. Entonces pues resulta que después de mucho tiempo, el crush mío, yo era el crush de ella. Entonces bueno, las cosas se dieron maravillosas, estuvimos saliendo, fue una mujer que me dio tanto, que me ayudó a crecer de 1000 maneras, que me demostró lo que es el amor verdadero. Es una niña entregada, una niña trabajadora, una niña súper movida, además de muy guapa. Y bueno, fui venezolano adoptado por 5 años. Fueron los mejores años de mi vida, me dio todo lo que yo quería en una mujer. Era wow, una venezolana wow. Y pues yo siempre quedé afectado porque mi abuelo falleció antes de eso. Mi abuelo falleció y mi abuelo era todo. Mi abuelo es y siempre será mi modelo de vida. Entonces cuando se fue él, a mí me empezó a pasar como algo así como luces depresivas, ¿no?
Ella, a pesar de que yo estaba muy decaído por la muerte de mi abuelo, que ahí es yo donde creo que empezó mi tema depresivo, ella llenó mi vida de color. La niña que siempre me había gustado y la niña con la que siempre había querido tener algo, pues también le gustaba yo, ¿no? Fue la persona que más he querido en este mundo. Digo, obviamente después de mi abuelo y todo eso, ¿no? Y de mi mamá y mis hermanas. Pero fue una persona increíble. La persona que me enseñó lo que es el amor de verdad. Con ella crecí de maneras impresionantes, me acercó mucho a Dios. Nunca voy a tener suficientes palabras para agradecerle todo lo que me dio. O sea, era la mujer. No se me ocurre qué más pudiera pedirle a una persona que fuera. O sea, ella era lo que era y eso daba y era una maravilla. Vivimos momentos muy bonitos juntos, mucho crecimiento, pero la mancha de la depresión estaba ahí. Había momentos bajos míos en los que yo veía su preocupación, yo veía cómo intentaba jalarme y me decía, venga mi amor, sí se puede. Pero creo que el amor verdadero debe saber cuándo dejar ir. Y después de mucho tiempo me di cuenta que era más la preocupación que le generaba y no quería yo que ella estuviera mal nunca. Fui a visitarla a Venezuela un diciembre, pasé allá Navidad, pasé allá Año Nuevo y yo no me di cuenta en ese momento, pero el abrazo que me dio en el aeropuerto cuando me iba yo de regreso a México fue un abrazo de despedida. Ella ya estaba lista para dejarme ir y yo ya estaba listo para que ella empezara su vida sin preocupaciones. Entonces la dejé ir por amor, la dejé ir por su crecimiento, por su avance. Hoy día ocasionalmente hablo con ella y me da gusto saber que está bien. Le deseo lo mejor siempre. Sabe que puede contar conmigo las 24 horas del día. Es una mujer maravillosa. Nunca había sentido un amor tan puro y tan real y tan entregado como el de ella. Y aunque me duela, ¿no?, haberla tenido que dejar ir, me da mucha alegría saber que va a estar bien. Cuando la dejé ir, me fui más para abajo y tuve una etapa muy complicada. Mi familia estaba preocupada y en ese tiempo tenía yo una persona que es un ángel y que al día de hoy le agradezco con mi corazón. Una mujer maravillosa, un angelito de ojos azules que, preocupada por lo que yo estaba pasando, por lo que me estaba viendo, me dijo, vente a la clínica, te va a hacer bien. Vente a servir. Bueno, yo dije, voy a ir a servir, no pasa nada. Y sí, estuve internado en una clínica de rehabilitaciones con 6 años de sobriedad. Fue muy duro, fue muy extraño, fue muy complicado aceptarlo, pero era el respiro que necesitaba. Hay veces que necesitas tomar una pausa y poner las cosas en su lugar. Y toda la vida le voy a estar agradecido a esta mujer por haberme tendido la mano y haberme ayudado a mejorar. Y mi primera noche en la clínica fue muy complicado. Éramos 16 personas en un cuarto, todos con historias y fondos muy distintos. Había aquellos que eran adictos al cristal, adictos a las drogas, tenían problemas de alcoholismo. Y yo que nada más me sentía tristito, ¿no? Fue complicado, pero terminé dándome cuenta que todos teníamos nuestras propias luchas internas y eran personas increíbles que al día de hoy siempre voy a apreciar y siempre les voy a estar agradecidos porque fueron ese acompañamiento que yo necesitaba para salir de esa profunda depresión. Descubrí en ellos almas luchadoras, marcadas por infancias difíciles y una lucha muy fuerte. La desesperación crecía, yo sentía que no encajaba y aun cuando sentí que sí estaba habiendo un cambio en mí, la desesperación de estar encerrado es impresionante. A pesar de saber que estás haciéndolo por tu bien, es muy complicado. Fue esa desesperación y esas ganas ya de salir las que me hicieron darme cuenta que ya estaba bien, que tenía metas que alcanzar, sueños que cumplir. Y sin pensarlo 2 veces, me escapé. Comenzó la vida de verdad de nuevo, ¿no? Estuve en una pausa. Probablemente a la que era mi madrina en ese momento no le gustó mucho, o sí o no sé, pero era momento de hacerlo. Y siempre le voy a estar agradecido, siempre, verdaderamente siempre le voy a estar agradecido, pero estuve muy agradecido con ella y estoy muy agradecido con ella y voy a estar muy agradecido con ella siempre, porque fue una persona maravillosa. Me dio el empujón que necesitaba para salir del hoyo, para creer que era posible.
Nunca en mi vida olvidaré lo que hizo por mí. No disfruté para nada la experiencia, pero fue un punto de inflexión y era completamente necesario. Si conoces a alguien que está luchando su propia batalla, mándale este mensaje, que sepa que no está solo, porque si yo pude, ustedes también pueden.